Años, porque esto es un delito sumamente violento que fue cometido en su mayoría, lo decía también nuestro compañero, por menores de edad. Un escenario que lamentablemente se ha vuelto cada vez más común. Y acá surgen varias interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo se establece la responsabilidad penal en estos casos y cuáles son, por ejemplo, los desafíos que quedan con la adolescencia involucrada en estos delitos violentos? Bueno, ya lo vemos en pantalla, estamos en contacto con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para tratar de entender un poco qué es lo que se puede hacer y qué implicancias puede tener o cómo se pueden manejar este tipo de situaciones. Marcelo, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, buenas tardes a todos. A ver, la verdad es que impactan estas imágenes, impacta también que veamos un número tan significativo de niños participando en delitos violentos, delitos graves. Ya esto es algo que los últimos 3 años ha ido marcando una tendencia en un grupo importante de niños que delinquen. La participación en delitos cada vez más violentos, delitos graves contra las personas. Estos delitos, como los turbazos, son delitos bisagras, son delitos que son la antesala de la incorporación a bandas delictivas especializadas y la relación con el crimen organizado. Y durante los últimos años hemos visto cómo el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, involucra a niños y jóvenes como parte de su estrategia, tanto de la elusión de la imputabilidad penal, es decir, buscando que los niños, precisamente los inimputables, sean los que figuran como los autores de los delitos más graves, y en algunos otros casos los niños que están afectos a la ley penal adolescente, que tienen penas que son menores, que también participan en estas bandas delictivas. Asimismo, también dificultan la persecución penal del Ministerio Público, toda vez que el Ministerio Público aprende a un niño y se fijan plazos menores de investigación. Entonces, parte de una estrategia que el crimen organizado ha ido instalando y que muchas otras organizaciones delictivas la van adoptando, generando un efecto directo sobre el involucramiento en este tipo de delitos. Sí, sin duda. Nosotros lo mencionamos, ¿cómo se maneja esta situación donde por lo menos de las 8 personas que hay detenidas, 6 son menores de edad, incluso hay un niño de 11 años? ¿Cómo se establece entonces esa responsabilidad penal en estos casos? Porque una cosa, claro, es que un joven de 16 años cometa un tipo de delito, pero ya cuando estamos hablando de un niño de 11, ¿cómo se ve eso? Claro, hay que distinguir que la ley penal adolescente establece el castigo, la penalidad a partir de los 14 años y hasta los 18 años. Por lo tanto, los niños que tienen menos de 14 años son considerados graves vulneraciones de derechos y por lo tanto el tribunal los deriva o a su familia o al servicio de protección especializada. Sabemos que el servicio de protección especializado hoy día está colapsado. Tenemos listas de espera que son 4 veces las que teníamos el año 2021. Por lo tanto, el acceso a programas ambulatorios es realmente limitado, parece. Sabemos también que la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene algunos programas especializados, pero su cobertura son mínimas, como por ejemplo la terapia multisistémica, que es muy efectiva, pero no alcanza ni a un porcentaje del 10% de la demanda que realmente se requiere para este tipo de casos. Entonces, el efecto es que finalmente el inimputable es absolutamente invisibilizado y va probablemente, si es que no tiene una familia que esté preocupada de él detrás, a profundizar sus trayectorias delictivas a través del tiempo. Y los niños que están afectos a la ley penal adolescente van a ser probablemente derivados a los programas de reinserción que tiene el Sename hoy día en la zona central. Mañana, cuando ya esté operando el nuevo servicio de reinserción, van a tener otro tipo de penas, pero en la práctica hoy día llegan a las mismas básicamente ofertas que existen y que lamentablemente, si tú miras por ejemplo las evaluaciones que tiene la IPRES sobre ese servicio de reinserción, no tenemos buenos programas de reinserción. Y por lo tanto en la práctica van a seguir desarrollando trayectorias delictivas que cada vez se pueden ir profundizando más. Aquí hay factores de riesgo que no se están atendiendo, o sea, los niños que están desescolarizados, los niños que son consumidores de alcohol y otras drogas, los niños que han vivido en entornos violentos, todo ello requiere una atención especializada, muchas veces especialistas en trauma complejo que no están disponibles en la oferta pública. Y perdona Marcelo, pero son precisamente esos factores los más comunes cuando se está reclutando a estos adolescentes o a estos niños para cometer estos ilícitos por las propias bandas, porque saben que son inimputables.
Así es, y los factores de riesgo más graves en esto tienen que ver con la disfuncionalidad familiar, la adherencia, por ejemplo, a modelos delictivos por parte de los padres y cuidadores. Cerca del 40% de las personas que hoy día están presas tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable que estuvo preso. Por lo tanto, la alta adherencia de los modelos familiares a modelos delictivos es la primera alerta. ¿Y qué estamos haciendo para trabajar con esas familias? Cuando se va alguien preso y quedan hijos en total desamparo, ¿quién se hace cargo de los niños que hoy día pueden tener una situación de grave vulneración y que en el futuro pueden ser incluso líderes de bandas delictivas? Por lo tanto, es muy importante intervenir a esas familias, hacerlo con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, que básicamente hoy día existen ya también en Chile, pero tienen una escala muy pequeña. O sea, tenemos la terapia multisistémica que tiene que aumentar significativamente su cobertura. Tenemos otros programas preventivos que con las familias funcionan muy bien, como Familia Unida, FMTO. Tenemos programas de desarrollo de habilidades socioemocionales, pero se requiere inversión y escala que solo la puede dar el Estado. Básicamente se necesita más recursos para realizar y concretar estos programas que usted me menciona, porque acá no es solamente intervenir a este niño, a este adolescente, a este joven involucrado, sino que hay que intervenir todo su entorno, toda su familia, su entorno, sus apoderados, el adulto responsable, para que finalmente la salida más fácil para estos jóvenes o niños no sea obviamente la plata fácil, sino que se mantengan en el colegio, no terminen desertando también de la propia escolaridad, ¿no? En la familia, en la escuela y en la comunidad, y no siempre se necesita más plata, Florencia. No, para financiar esos programas, porque me imagino que no se hacen gratis. Pero aún así, el 54% de la oferta pública destinada a niñez tiene resultados insatisfactorios o apenas suficientes. ¿Y eso entonces cómo se logra? ¿Cómo se logra para que sean eficaces esos programas? Por eso, aquí lo que hay que hacer es reemplazar aquella oferta que no funciona por aquella oferta que sí funciona, por aquella oferta que tiene evidencia, que tiene resultados. Nosotros tenemos que ser capaces de cambiar el estándar que hay en la oferta pública de tal manera de poder llegar con aquellos programas que tienen demostrada evidencia en cambiar trayectorias delictivas. Y eso existe. Existen bancos de programas basados en evidencia que tienen resultados, y existe también en Chile programas que han sido probados y que tienen esa evidencia. Y perdona, Marcelo, ¿y esos programas en qué se enfocan? De manera concreta, ¿en qué se enfocan, por ejemplo, para poder graficarlo? El primer elemento es el desarrollo de la parentalidad, crear condiciones para que los padres ejerzan un buen monitoreo parental, preocuparse de todos los elementos de riesgo ambientales que sufren los niños, por ejemplo, cuando se relacionan con pares negativos, o cuando empiezan a faltar al colegio, del ausentismo crónico, del consumo temprano de alcohol y otras drogas. Es decir, los programas de parentalidad positiva, los programas de apoyo a la crianza se enfocan en crear factores protectores con que hacerles frente a esos factores de riesgo. Y de esa forma, y lo hacen con la evidencia, con el resultado, etcétera, lo hacen con el acompañamiento que tienen que tener los adultos responsables en el proceso de crianza. Entonces, pero no es solo eso, también hay programas comunitarios que son efectivos. Por ejemplo, en comunidades que se cuidan de la Universidad de Washington, que tiene más de 3 décadas de funcionamiento, por cada dólar que se invierte reduce cerca de $10 en uso de hospitales y en uso de cárceles para jóvenes. Y lo hace trabajando con los líderes claves de una comunidad, que impulsan programas que están con demostrada evidencia, generando cambios positivos, creando factores protectores. Por eso que la mirada sobre la oferta pública tenemos que hacerla, tenemos que mejorar los estándares y tenemos que llegar oportunamente y con calidad de la oferta programática. Esperamos que las oficinas locales de la niñez tengan en consideración eso, que el sistema de protección integral realmente se nutra de buena oferta que resulte, que fortalezca los espacios protectores de las familias, de la escuela y de la comunidad, porque hoy día han sido cruelmente debilitados por el narcotráfico y la delincuencia. Ellos, los niños, están pagando el costo del crimen organizado. Marcelo, muchos han pedido, incluso se ha abierto la discusión también y el debate, de bajar la edad para que sean imputables. ¿Qué te parece esto? Si nosotros tuviéramos buenos sistemas de reinserción, si nosotros supiéramos que al mandar a un niño a un sistema
con programas que funcionen, que tengan resultados, vamos a lograr resultados, creo que la decisión sería bastante más fácil. Ahora, la evidencia internacional ha sido sólida. Por ejemplo, la Universidad de Edimburgo, Susan McVie, ha evaluado 4.300 niños más de 20 años, desde los 12 hasta los 35 años, y ha logrado determinar que en la medida que establecen contacto más temprano con los sistemas de justicia, aumenta la probabilidad de que desarrollen carreras delictivas cada vez más prolíficas. Por lo tanto, en el caso de Inglaterra, la imputabilidad penal parte a los 10 años. Las Naciones Unidas y el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la edad adecuada para los sistemas penales juveniles es desde los 14 años, donde hay una etapa de responsabilización del niño de sus actos. Y por lo tanto, entre los 10 y los 14 años hay una brecha donde la evidencia nos tiene que mostrar que es mejor o no es mejor bajar la edad de imputación penal. Pero claramente, si no tenemos buena oferta en materia de reinserción, si tenemos problemas en el servicio de protección, si tenemos penetración del crimen organizado en los espacios de protección y de reinserción, lo que vamos a estar haciendo al llevar a niños cada vez más pequeños adentro del sistema de justicia es que el contacto criminógeno, la posibilidad de que se creen vinculaciones de bandas delictivas que operan al interior de los centros de reinserción y de los centros de protección, van a terminar desarrollando trayectorias delictivas cada vez más prolíficas. O sea, el solo hecho de separar a un niño de su entorno escolar, de su entorno social y de su entorno familiar, va a generar una profundización de estas trayectorias delictivas. Por eso hay que mirar la evidencia internacional, por eso hay que ver la experiencia comparada en los distintos países y fundamentalmente, primero, tenemos que ordenar la casa, tenemos que tener buena oferta en los programas de reinserción, tenemos que tener una buena oferta en los programas de protección, que realmente esté funcionando mejor niñez y que el nuevo servicio de reinserción cumpla las promesas que hoy día tiene a la base y que evidentemente queda un enorme trayecto porque realmente sea así. Bien, Marcelo Sánchez, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Florencia. Un saludo. Muy buenas tardes. Chao, chao. Ahora. Bueno, cambiamos de tema.